Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy, mis detectives del espectáculo? Espero que estén listos para un torbellino de emociones, porque hoy tenemos un vídeo que es dinamita pura. Prepárense porque les prometo que va a estar repleto de chisme jugoso, intriga que te dejará sin aliento y por supuesto, el drama que tanto amamos y que nos alimenta el alma. Ya saben que en este canal somos como moscas en la sopa, nos encanta meternos donde no nos llaman, desenterrar secretos y destapar la verdad, o al menos nuestra versión de la verdad, ¿verdad? Y hoy, amigos míos, nos zambullimos de lleno en la vida de Hande. Sí, la mismísima Hande Erçel, la diosa turca que nos roba el aliento en cada escena, en cada foto, en todo. Y hoy, con el corazón latiendo a 1000 por hora, vamos a desmenuzar un momento que sinceramente, me dejó con la boca abierta, con los ojos como platos y con una necesidad imperiosa de compartirlo con ustedes. ¿Listos para la aventura? Yo también. Para aquellos que no están tan empapados en el fascinante mundo de la farándula turca, permítanme hacer un breve resumen. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y Kerem Bürsin, un actor con un magnetismo que derrite el hielo del Ártico, fueron una pareja. La pareja soñada, la que nos hizo suspirar, reír y llorar en la exitosa serie Love is in the Air. Eran el epítome del romance, la definición misma de pareja ideal. Pero, ¡ay!, las vueltas que da la vida. El amor a veces es como una montaña rusa con subidas vertiginosas, bajadas que te dejan sin aliento y curvas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Y hoy, mis queridos seguidores, vamos a centrarnos en un momento específico, un escenario particular y lo que Kerem, nuestro otro protagonista favorito, vio, a escondidas. ¿La palabra clave? A escondidas. ¿Intrigados? Apuesto a que sí. Yo también lo estaría si fuera ustedes. Así que si son fans de Hande, de Kerem, del drama, de los chismes, de las historias con un toque de misterio, este es su lugar, su santuario, su zona de confort. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, dejar sus comentarios con sus teorías, sus opiniones y sus corazones palpitando. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes, me encanta que sean parte de esta gran familia de chismosos profesionales. Sus comentarios son el combustible que impulsa este canal. Pero basta de preámbulos, vamos al grano, a la carne del asunto, a la sustancia que nos tiene aquí. Resulta que todo comenzó con una actuación, un evento, un escenario que prometía espectáculo. No les voy a dar muchos detalles, porque quiero mantener la tensión. Quiero que la intriga los abrace y los acompañe en este viaje. Digamos que Hande en su esencia, en su máximo esplendor, estaba en el escenario. Brillando como siempre como una estrella fugaz que ilumina la noche. Capturando la atención de todos los presentes, hipnotizando a la audiencia, robando miradas y aplausos. Era un momento importante, un evento especial, de esos que quedan grabados en la memoria colectiva. Y Hande estaba radiante. No era solo su belleza, su vestuario, su maquillaje, era algo más. Era la energía, la pasión, el talento que emanaba de cada poro de su ser. Ahora, la pregunta del millón, ¿dónde entra Kerem en toda esta historia? ¿Cómo encaja nuestro galán en este rompecabezas emocional? Bueno, mis queridos detectives, la respuesta es, que no estaba precisamente en primera fila. Al parecer, y aquí es donde el misterio se intensifica, nuestro querido Kerem estaba observando. Desde la distancia, como un espectador oculto en las sombras, como un observador silencioso que se mezcla con el anonimato. A escondidas, cual espía en una misión secreta. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos tiene aquí, la pregunta que nos quita el sueño, la pregunta que alimenta nuestras teorías más locas. La verdad es que la información que tenemos es un poco fragmentada, como un espejo roto que refleja la imagen distorsionada de la realidad. Pero lo poco que se sabe es suficiente para que la imaginación vuele, para que la especulación se desborde y para que nuestras mentes trabajen a toda máquina. Se rumorea, se susurra, se dice que Kerem de alguna manera, se encontró en el lugar de la actuación, en el mismo espacio donde Hande desplegaba su magia. Y decidió presenciar ese momento, decidió ser testigo de su arte, de su brillo, de su Hande. ¿Pero por qué a escondidas? ¿Por qué no simplemente ir, sentarse en una silla y disfrutar del espectáculo como cualquier otro mortal? ¿Qué estaba pasando por la mente de Kerem en ese momento? ¿Qué lo impulsó a la clandestinidad?
¿Sentimientos encontrados? ¿Nostalgia que carcomía su alma? Quizás, un poco de celos, ese monstruo verde que acecha en los corazones más enamorados. Imaginemos la escena, visualicemos el momento porque aquí es donde la narrativa se vuelve más vívida, más intensa, más cinematográfica. Ande en el escenario deslumbrando con su talento, con su belleza, con su carisma inigualable. La luz la baña, la realza, la transforma en una criatura casi irreal. Y Kerem, oculto en algún rincón, en una zona oscura, en una sombra, observando. Observando cada gesto, cada movimiento, cada palabra que salía de su boca. ¿Qué vio? ¿Qué fue lo que cautivó sus ojos? ¿Qué fue lo que lo obligó a permanecer en silencio, a esconderse como si fuera un secreto prohibido? ¿Qué sintió? ¿Qué pensamientos como mariposas nocturnas cruzaron por su cabeza? Son preguntas que nos hacemos todos los que seguimos sus vidas, todos los que hemos sido testigos de su historia de amor, todos los que hemos vibrado con sus éxitos y hemos sufrido con sus decepciones. Lo que sabemos por los rumores y las filtraciones es que la actuación fue impresionante. Un torbellino de emociones, una demostración de talento que dejó a todos boquiabiertos. Según los testimonios de quienes estuvieron presentes, Ande brilló con luz propia. Su interpretación fue impecable, su conexión con el público fue palpable, su presencia escénica fue, simplemente magistral. Y Kerem fue testigo de ello. Fue un espectador privilegiado, un observador clandestino que pudo apreciar la grandeza de Ande en su máximo esplendor. Pero ¿cómo reaccionó ante esa impresionante actuación? ¿Se le escapó alguna sonrisa de complicidad? ¿Alguna lágrima que delató su emoción? ¿Algún suspiro que reveló su añoranza? Se habla de una conexión especial entre ellos, de una química innegable que, aunque las circunstancias de la vida los hayan separado, sigue vibrando en el aire, como una melodía que resuena en el alma. Una conexión que trasciende el tiempo y las distancias, una fuerza invisible que los une, aunque estén separados físicamente. Y este momento, este instante en el que Kerem observó a Ande en el escenario, es un reflejo de esa conexión, una prueba irrefutable de que el pasado aún los persigue, de que el amor, de alguna manera, sigue vivo en sus corazones. Un momento que, aunque discreto, silencioso, casi imperceptible, dice mucho más de lo que las palabras podrían expresar. También hay que considerar el contexto, mis queridos detectives. La vida de los famosos, de las celebridades, es complicada, un laberinto de luces y sombras, de alegrías y tristezas. Los paparazzi, esos cazadores de fotos que persiguen a sus presas sin descanso, los rumores que circulan como un virus en las redes sociales, las presiones de la industria, la necesidad constante de mantener una imagen pública. Todo eso influye, todo eso afecta. Quizás Kerem quería evitar el ruido, quería disfrutar del momento sin tener que lidiar con las especulaciones, con las conjeturas, con los titulares sensacionalistas. Quizás simplemente quería verla brillar, quería ser testigo de su triunfo sin ser el centro de atención, sin desatar una tormenta mediática. Quería simplemente admirarla en silencio como un admirador secreto que aprecia el arte sin interferir en la obra. Además, recordemos que Ande y Kerem son actores y los actores interpretan. Su mundo es un escenario, su vida es una actuación constante, su realidad es una mezcla de ficción y verdad. Las luces, el vestuario, el maquillaje, la preparación del personaje, la entrega en cada escena, la conexión con el público, todo forma parte de su mundo, todo es parte de su trabajo. Y Kerem, al ser también actor, entiende esa faceta de Ande. Entiende el trabajo, el esfuerzo, la pasión, las horas de ensayo, la dedicación que requiere cada proyecto. Entiende la vulnerabilidad que implica exponerse ante el público, la necesidad de mostrar emociones, de tocar las fibras sensibles del corazón. Así que la escena, una vez más, es esta, Ande brillando en el escenario, cautivando a todos con su talento y su belleza. Kerem observando a escondidas, escondido entre las sombras, como un guardián silencioso que la protege. El escenario, el teatro, el lugar del evento, es el testigo mudo de este encuentro furtivo. Un encuentro que, aunque discreto, está cargado de significado, de emociones, de historia. ¿Impresionante? Absolutamente. Una escena digna de una película de Hollywood, con todos los ingredientes del drama, amor, pasión, intriga y un toque de misterio. Pero, ¿qué fue exactamente lo que Kerem vio? ¿Qué fue lo que lo impactó, lo conmovió, lo obligó a esconderse?
Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de las teorías, de la imaginación, porque, lamentablemente, no tenemos la respuesta definitiva. No tenemos la verdad absoluta. Tenemos, eso sí, la libertad de imaginar, de especular, de construir nuestras propias historias. ¿Vio a una Ande vulnerable mostrando sus emociones más profundas? ¿A una Ande fuerte, empoderada, segura de sí misma? ¿A una Ande enamorada? ¿De quién? De sí misma, como la artista que se entrega a su trabajo. Del personaje que interpretaba, sumergí. Da en la ficción. De Kerem. De ese amor que, aunque terminó, dejó una huella imborrable en sus corazones. Las posibilidades son infinitas, un abanico de opciones que nos permiten jugar, que nos invitan a crear, que nos desafían a ser creativos. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante, tan adictiva. Es un rompecabezas con piezas sueltas, con pistas sutiles, con mucho misterio. Un misterio que nos atrapa, que nos seduce, que nos mantiene pegados a la pantalla, ávidos de más información, sedientos de respuestas. Algunos dicen que Kerem se sintió conmovido. Que al ver a Ande en el escenario interpretando su papel con tanta pasión y entrega, recordó los buenos momentos, la complicidad que compartieron, las risas, los secretos, el amor que sintieron. Que sintió nostalgia, una melancolía que le hizo revivir el pasado, recordar los momentos felices que vivieron juntos. Otros especulan que sintió nostalgia, esa sensación agridulce que mezcla la alegría de los recuerdos con la tristeza de la ausencia. Que se arrepintió de algo, que deseó volver a estar a su lado, que sintió la necesidad de recuperar lo que se había perdido. Sea lo que sea, mis queridos seguidores, lo que Kerem vio a escondidas en ese escenario, fue algo que lo impactó. Algo que lo marcó. Algo que probablemente no olvidará jamás. Un momento que, aunque breve, fugaz, quedó grabado en su memoria, en su alma. Un momento que de alguna manera define su historia, su relación, su vínculo. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues que la vida de Ande y Kerem, como la de todos nosotros, sigue siendo interesante. Que aunque el amor se haya transformado, aunque hayan tomado caminos diferentes, siguen conectados de alguna manera, a través de la memoria, a través del cariño, a través de la nostalgia. Que el amor, la pasión, la nostalgia, siguen presentes en sus vidas, como un eco lejano que resuena en el silencio. Y que como buenos seres humanos tienen derecho a sentir, a recordar, a extrañar, y a observar. A admirar, a apreciar, a ser testigos silenciosos de la grandeza del otro. Así que, para resumir, mis queridos detectives del espectáculo, Kerem espió a Ande en el escenario. Vio una actuación impresionante, llena de talento, de belleza y de magia. Lo hizo a escondidas, como un admirador secreto que se esconde en las sombras, demostrando una conexión que, aunque no sea visible a simple vista, aún persiste en sus corazones. Y aunque no sabemos exactamente qué vio, ni qué sintió, sabemos que fue un momento impactante. Un momento que, sin duda, cambiará la forma en que vemos su relación, en que entendemos su historia, en que valoramos el amor y el paso del tiempo. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan entretenido, que se hayan dejado llevar por la intriga, por el chisme, por la emoción. Recuerden que todo esto es una especulación, una interpretación basada en información pública, en rumores, en suposiciones. Pero, ¿a poco no es divertido imaginar? ¿A poco no es emocionante construir nuestras propias historias? Muchas gracias por ver el vídeo. Me encanta leer sus comentarios, me encanta saber qué piensan, qué sienten, qué teorizan. Así que no duden en dejar sus teorías, sus opiniones, sus especulaciones, y todo lo que se les ocurra. ¿Qué creen que vio Kerem? ¿Cómo creen que se sintió? ¿Creen que volverán a estar juntos? Cuéntenme todo. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con sus compañeros de chisme, con todos aquellos que adoran el drama y la intriga, y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao. Hasta la próxima, mis detectives. Y recuerden, el chisme es el condimento de la vida.